Pues hemos venido hablando acerca de la serie Defiende tu esperanza. Y primero hablamos de defender nuestra esperanza frente a los demás. El domingo pasado hablamos acerca de defender nuestra esperanza de nosotros mismos. Y hablamos acerca del efecto bola de nieve. Y recordando un poco, hablábamos de que Pablo envió esta carta a los hermanos de la iglesia que vivían allí en Roma. Eran judíos que habían sido cristianizados, judíos prosélitos que también habían sido cristianizados, pero también había muchos gentiles ahí. También mencionamos que el apóstol Pablo no conocía a estos hermanos, sin embargo les está mandando una carta con una exposición por demás maravillosa de lo que él aprendió cuando estuvo en capacitación con nuestro Señor Jesucristo en el tercer cielo. Y bien, decíamos, de acuerdo a Romanos 1:21, que el que conoce a Dios y no glorifica a Dios y no le da gracias a Dios y se basa en su criterio propio, está provocando una bola de nieve para su propio mal. Pero también aprendimos que cuando nosotros conocemos a Dios y le damos a Él la gloria y le damos a Él gracias y subordinamos nuestro pensamiento y nuestros criterios a la palabra de Dios, entonces estamos haciendo un efecto bola de nieve para bien, para vida eterna. Eso fue acerca de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Pues bien, en cuanto al efecto bola de nieve para mal, primero hablábamos de que la persona se basa en sus propios pensamientos y en sus propias ideas y no en la palabra de Dios. Y esto lleva a las personas a la idolatría, y después de la idolatría los lleva a la suciedad de su propio corazón y a deseos desordenados, y después los lleva a la autodeshonra corporal, porque profanamos el templo del Espíritu de Cristo, que es nuestro propio cuerpo. La persona empieza a vivir en una red de mentiras y luego empieza a caer en pasiones vergonzosas, es decir, que el mal no es privativo de la mente, sino que siempre busca su expresión en acciones, en conductas, en actos. Y después de que la persona empieza a vivir en mentiras y cae en pasiones vergonzosas, ahora su mente reprobada lo conduce a ir descendiendo en la escalera que va hacia el infierno. Y poco a poco la persona se va esclavizando hasta que pierde el control de sí mismo. Y veíamos que aunque la persona ya reconozca que merece ser castigado, de todos modos no le importa, de todos modos sigue en su vida de inmundicia, no estrictamente de pensamiento, pero ya de acciones, de una práctica deliberada, carnal del pecado. Y todo esto viene a consecuencia de esto tan simple y sencillo: conocer a Dios, no darle la gloria, no darle gracias y basarnos en nuestros propios pensamientos y en nuestros propios criterios. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de la vida íntima. Todos tenemos una vida íntima. Y no me refiero a una vida íntima carnalmente, me refiero a una vida íntima en nuestro pensamiento y en nuestro espíritu. También en nuestra alma, que son nuestros sentimientos o nuestras emociones. Y hay muchas cosas de cada uno de nosotros que los demás desconocen de nosotros. En alguna ocasión hablamos de que cada uno de nosotros somos juzgados por la forma en que nos vemos, o por lo que decimos,
por lo que hacemos. Es decir, que son expresiones exteriores de algo que está en nuestro interior, y lo que los demás miran es por la forma en que los demás nos juzgan. Miren, el día de hoy, para hablar acerca de nuestra vida íntima, que solamente conocemos cada uno de nosotros y que Dios la conoce, voy a pasar por 3 verdades fundamentales. 5 verdades fundamentales que vamos a considerar para entonces regresar a Romanos, a la carta que estaba enviando Pablo a los hermanos romanos, y entonces vamos a tener un aprendizaje para cada uno de nosotros. La primera verdad que deseo que consideremos en esta mañana está en Jeremías 17, acabamos de leerlo, en el verso 7. Jeremías 17, verso 7 dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. La persona que confía verdaderamente en el Señor tiene su confianza y su esperanza en Él. A veces creemos que es difícil defender nuestra esperanza ante los demás, pero déjeme decirle que es aún más difícil que defendamos nuestra esperanza de nosotros mismos. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado. Otra vez, la semana pasada me acordé del Salmo 1, otra vez aquí, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, en el momento de las pruebas no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¡Qué alegría y qué gozo el de la persona que verdaderamente confía en el Señor! Y luego dice el verso 9: pero tengan cuidado, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, y además es perverso el corazón. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conocerá el corazón? Yo no puedo conocer el corazón de ustedes. Puedo conocer algunas cosas que ustedes hacen, algunas cosas que ustedes dicen, pero su corazón yo no lo conozco. Dice aquí el verso 10: responde el gran yo soy, yo Jehová, que escudriño la mente. ¿Cuál es la mente? Nuestros pensamientos, nuestros criterios, nuestras ideas. Pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según que el fruto de sus obras. Entonces no estoy hablando únicamente de ideas y de pensamientos, estoy hablando, el Señor nos está hablando de ideas y de pensamientos que se traducen en acciones, en ideas y pensamientos que se traducen en acciones de amor o en pecado. De manera que aquí sabemos, entendemos, comprendemos que el que escudriña los corazones es Dios. El que prueba los corazones es Dios. Puede ser que yo como persona me sienta muy inteligente y que creo que tengo el poder para escudriñar sus corazones y sus mentes, pero esas son solamente apreciaciones y mentiras de una persona que se deja llevar por sus propios criterios. El único que escudriña los corazones y los prueba es Dios. Bien, esta es la primera verdad. El que escudriña los corazones y prueba las mentes es Dios. ¿Yo soy? Pues puedo decir que sí. Ustedes pueden decir que me prueban a mí o que me escudriñan a mí, pero la verdad es que el único que realmente tiene el conocimiento completo, total y absoluto y verdadero es Dios. Bueno, ahora vamos a Lucas. Lucas en su capítulo 6. Lucas capítulo 6, verso 37. Estas son palabras de nuestro gran maestro.
del Señor Jesús, de la sabiduría en persona. No juzgues y no serás juzgado. No condenes y no serás condenado. Perdona y serás perdonado. Da y se os dará, es decir, da y recibirás. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, te darán en tu regazo. Porque con la misma medida que mides, vas a ser medido. Mire, aquí el gran maestro está dando un ejemplo sencillo y simple. Está hablando de 5 cosas. Número 1, juzgar. Y el resultado de juzgar, ¿qué es? Condenar. Son 2 cosas negativas que solemos hacer la grandísima mayoría de seres humanos. Juzgar y condenar. Y luego dice, perdonar y dar. Son 2 cosas buenas que muchos no las hacemos. Y finalmente nos dice, así como mides, serás medido. Entonces yo puedo criticarlos a ustedes por una determinada cosa que ustedes hacen y ustedes me van a criticar a mí. Y yo les voy a decir, pues sí, pero eso que ustedes hacen yo no lo hago. Pues no, puede ser que sea cierto, pero hay otra cosa que sí. Entonces, aquí lo que aprendemos es que con la medida que nosotros medimos a los demás, cada vez que nosotros medimos a los demás, lo único que estamos haciendo es señalar la medida con que nosotros vamos a ser medidos. Cuando estaba en las empresas y que yo estaba joven y que acostumbraba a quejarme de una persona y de otra y de otra y de otra, uno de mis jefes me dijo, cada vez que tú señalas a una persona, 3 personas te señalan a ti. Y yo dije, eso no es justo. Me dijo, no, eso no es justo, pero esa es la verdad. Cada vez que nosotros señalamos a alguien, cada vez que nosotros juzgamos a alguien, cada vez que nosotros condenamos a alguien, estamos marcando y señalando la medida con la cual nosotros vamos a ser juzgados, condenados. Y esto es para gente que conoce a Dios. Y esto es para gente que ha preferido su propio criterio, sus propias ideas y no las palabras de Dios. Entonces, con la medida que medimos a los demás, con esa Dios nos va a medir a nosotros. Es la segunda verdad. La tercera verdad la encuentro en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, en el verso 47. Palabras del gran maestro, del Señor de señores. Juan 12:47 dice así: al que oye mis palabras y no las guarda, ¿qué dice? Yo no le juzgo. ¿Quién está diciendo estas palabras? El Señor Jesús, nuestro dueño, nuestro amo, nuestro maestro. Está diciendo, si oyes mis palabras y no las guardas, no las obedeces, yo no te juzgo. Y yo pregunto, ¿habrá quizás aquí alguien mayor que el gran maestro que diga, si oyes mis palabras y no las haces, entonces yo te juzgo? ¿Quién de nosotros tiene la integridad moral de nuestro Señor Jesucristo? La integridad espiritual. ¿Quién de nosotros tiene la integridad humana que tuvo nuestro Señor Jesucristo? Y si nuestro Señor Jesucristo no se atrevió a juzgar absolutamente a nadie, y entonces ¿por qué nosotros lo hacemos? ¿Saben cuál es la respuesta?
porque habiendo conocido a Dios, no le dimos la gloria, no le damos gracias y ponemos nuestras ideas y pensamientos por encima de las palabras de Dios. Dice el Señor Jesús: yo no he venido a juzgar. A mí muchas veces me dicen, y yo digo, yo no fui puesto para juzgar. El Señor Jesús dice: yo no he venido para juzgar. Entonces, ¿para qué viniste, Señor? Dice: yo vine para salvarte. Yo vine para ayudarte. Yo vine para bendecirte. Son palabras del gran Maestro. Y nosotros, ¿qué hacemos y cómo hacemos? Decimos: yo no he venido a salvar el mundo. Nosotros venimos a juzgar, y juzgamos a todos cuanto podemos, como queremos, como se nos antoja, basados en nuestros propios criterios, haciendo a un lado las palabras de Dios. Hay algo que el Señor desea que cambiemos en nuestra forma de hacer, de ser y de vivir. De manera que el Señor no vino a juzgar, Él vino a salvar. Y si nosotros somos de Cristo, deberíamos de hablar y de pensar en los mismos términos. No venimos a juzgar, sino a salvar. Esa es la tercera verdad. Cuarta verdad. En Santiago, en el capítulo 2, en el verso 10. Dice aquí: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los puntos. Es decir, mire usted, para juzgar necesitamos una ley. Suponiendo que juzgásemos utilizando la ley de Dios, supongamos que fueran los 10 mandamientos, y yo estoy juzgando a alguien que es ladrón, y yo me ufano y me envanezco de que yo no soy ladrón. Y entonces yo tendría que revisar mi vida para ver si no mato, si no adultero, si no miento y si no codicio. Y si verdaderamente Dios está sobre todas las cosas en mi vida. Y si juzgamos a alguien que adultera, pero es que yo no adultero, entonces yo te puedo juzgar a ti porque tú adulteras. Y esa persona que adultera, mata, miente, codicia, hurta, o tiene idolatría en su vida. Si el Señor Jesús no vino a juzgar y Él vino para salvar, ¿quién sería yo o cada uno de ustedes para juzgar y condenar a los demás? Supongamos que alguien es juzgado porque codicia, y esa persona que lo está juzgando mata de palabra. Dice aquí: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable. Entonces, finalmente, el único ser humano que tiene la integridad moral y espiritual para juzgar es nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí para afuera, cualquiera que me diga que tiene esa integridad moral para juzgar a los demás, ¿sabe qué es? Una persona que miente, una persona que se basa en sus propios criterios, en sus pensamientos y en sus ideas. De manera que el que ofende la ley en un punto ha quebrantado toda la ley. Y no porque yo me siento bien en los 1000 puntos de la ley, pero fallo solamente en uno, no por eso voy a salir librado del juicio, de ninguna manera. El único que saldrá eternamente y por siempre, por la eternidad, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él nos transfiere su justicia, porque si Él no nos transfiriera su justicia, irremediablemente estamos perdidos, condenados. Finalmente, la quinta
La quinta verdad que deseo establecer es, ya vamos acercándonos a Romanos, por favor, en el capítulo 2. Romanos en el capítulo 2, en el verso 15. Romanos 2, 15. Dice aquí, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aquí en Juan, en el capítulo 12, 47 y 48, encontramos que no es el Señor Jesús quien nos juzga, son sus palabras las que nos van a juzgar. Es decir, que el examen no va a ser al libro cerrado, ni vamos a ser juzgados al capricho, de ninguna manera. Todas las palabras a través de las cuales vamos a ser juzgados están aquí escritas. De manera que entonces aquí en Romanos 2:15 nos habla de dos entidades y la palabra de Dios es la principal entidad a través de la cual vamos a ser juzgados. Entonces, número 1, vamos a ser juzgados por las palabras de nuestro Señor Jesucristo, por la palabra de Dios. Ese es el primer parámetro, la primera entidad a través de la cual cada uno de nosotros vamos a ser juzgados. Pero aquí en Romanos 2:15 encontramos que vamos a ser juzgados a través de nuestra conciencia y también que vamos a ser juzgados a través de nuestros pensamientos. Son tres entidades y tres medios y tres reglas a través de las cuales todos y cada uno de nosotros vamos a ser juzgados, sentenciados y condenados o absueltos. Porque el día del juicio va a llegar y en ese momento, si yo me dediqué toda mi vida a juzgar o a condenar a los demás, pues a lo mejor yo lo hice en mi vida. Pero cuando me presente ante el Rey de Reyes, el Señor de Señores, a Él, ¿cómo le voy a tomar el pelo? ¿O cómo lo voy a engañar? ¿O cómo le voy a echar la culpa a los demás? Eso no va a ser posible. De manera que, entonces, es importante que consideremos, porque a mí se me hace muy triste y muy doloroso lo que está pasando aquí en esta carta, porque Pablo no conocía a los hermanos, eran hermanos y no los conocía. Y pareciera que así como Jeremías estaba llamándole la atención al pueblo de Judá, parece que Pablo está llamándoles la atención a los hermanos de Roma, sin conocerlos, sin conocerlos. Si los hubiera conocido, yo creo que más hubiera sucedido. Mire, ahí, si gusta solamente escúcheme, dice aquí en Juan 12, que ya lo habíamos visto, 47 y 48, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar. Y el que rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado le juzgará en el día postrero. Entonces, tenga esto en mente, por favor. Nosotros vamos a ser juzgados por Dios a través de tres entidades, a través de tres memorias o de tres discos duros. Número 1, la palabra de Dios. Número 2, nuestra conciencia. Número 3, nuestros pensamientos. Y aquí nos concuerda con lo que hablábamos la semana pasada, que cuando la persona ya está hundida y esclavizada en el pecado, en la carnalidad, en ese momento, aunque él reconoce que merece castigo, no deja de pecar. ¿Por qué razón? Porque su conciencia le está avisando que lo que está haciendo no es bueno y lo va a llevar a la perdición y a la destrucción. Y sin embargo la persona sigue haciéndolo. Entonces la espiral
del mal, la escalera hacia el infierno está coronada por una conciencia que está adormecida por tanto pecado. Puede ser que yo me dedique a criticar a los demás toda la vida, a juzgarlos toda la vida, pero no voy a ganar nada, la verdad. Lo único que voy a ganar es que mi juicio sea aún más difícil y más duro. Esto es uno de las grandes situaciones de los que somos predicadores. Porque los que somos predicadores estamos aquí al frente, estamos enseñando las palabras de Dios, y todas esas palabras que estamos enseñando siempre se las queremos aplicar a todos, pero nosotros no. Bueno, hay quienes que así lo piensan. Dicen, no, pues los mandamientos son para ellos, yo ya estoy con Dios, yo ya tengo concesiones. No, mis hermanos, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Lo que sembramos, eso cosechamos. Y si nosotros seguimos insistiendo en mantener nuestro propio criterio, nuestras propias ideas sobre la palabra de Dios, estamos en un grave predicamento. Y Pablo sabía que los hermanos de Roma, esto era lo que estaban padeciendo. Ahora sí, Romanos 2, en el verso 1, y lo voy a leer en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice, tal vez tú crees que puedes condenar a otras personas, pero tu maldad es igual que la de ellos, y no tienes ninguna excusa para estarlos juzgando. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo. Porque tú, que juzgas a otros, practicas las mismas cosas. Les decimos a los demás que no se enojen, que no se molesten, que no se esponjen, que esto, que el otro, que aquello, pero nosotros de alguna forma hacemos también el mal. Y a la hora que nosotros señalamos a los demás, esa misma medida nos viene a nosotros para nuestro juicio. Y sabemos, verso 2, que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. ¿A quiénes se refiere? ¿Se refiere a los que pecan? Sí. ¿Y se refiere a los que juzgan? Sí. ¿Y se refiere a los que mantienen sus ideas más que a la palabra de Dios? También. Verso 3, y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? No, es que ese es un ladrón, es un borracho, es un adúltero, es esto, el otro, es aquello. ¿Y tú? ¿Y yo? Si el único que tenía absolutamente todo el derecho, toda la autoridad para juzgar, no lo hizo, nosotros sí nos sentimos con el derecho de juzgar a los demás. Sigue adelante. Y dice, tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de que Dios es bondadoso, tolerante y paciente para con todos? ¿Acaso no significa nada para ti la paciencia? ¿No significa nada para ti la tolerancia? ¿No significa nada para ti la bondad de Dios? Que aunque estás viviendo y juzgando a los demás, dejas a un lado el amor, la palabra de Dios, y te ensañas en tus propios juicios. ¿Acaso no significa nada para ti la bondad, la paciencia y la tolerancia de Dios? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas? Estoy hablando de hombres y de mujeres que conocen a Dios, mis hermanos. No estoy hablando de los que andan allá afuera pecando sin conciencia. Estoy hablando de los que conocemos a Dios, de los que tenemos el privilegio de darle la gloria, de darle las gracias y de poner su palabra por encima de nuestros pensamientos. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones el pecado?
Ay, Pablo no conocía a los hermanos. Les estaba dando una enseñanza que fuera útil para ellos y les dice: pero tú eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar el pecado. ¿Cuál pecado está hablando? El pecado de señalar continuamente a los demás. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira. Y Pablo aquí, qué palabras tan proféticas. Todos los profetas hablan del día de la ira del Señor, y aquí Pablo no es la excepción, lo está haciendo. Dice: te acercas al día de la ira, en la cual se manifestará el justo juicio de Dios, y Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece, pero derramará su ira y su enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y en cambio viven entregados a la maldad. El corazón es perverso. La única manera de regular ese maldito corazón es a través de la palabra y del amor y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A través de la gracia y del amor y de la palabra de Dios es la única manera de regular nuestros pensamientos. Dice en el verso 9: habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para los que hacen lo bueno, pues Dios no tiene favoritismo. Aquí y ahora lo que vale es la mujer, dice el feminismo, y destruyamos a los hombres. Hay favoritismo. O en el gobierno dicen que sean los del partido azul o verde o rojo o amarillo o morado, y los demás los hacemos a un lado. Pero Dios no hace esas cosas. A Dios no le importa si somos hombres o mujeres. No por eso nos va a castigar o nos va a premiar, y no va a ser él indulgente con una mujer que no haya querido poner la palabra de Dios por encima de sus pensamientos. Ni Él va a ser indulgente con un hombre que se empeñó en su idolatría, se envaneció en sus pensamientos, en lugar de tomar las palabras de Dios. Y así como Moisés les dijo a todo el pueblo, les dijo: les pongo el día de hoy frente a ustedes, el cielo y el mar y la tierra están por testigos, les pongo el bien y el mal. Así les dijo Moisés a los israelitas. Así el día de hoy el Señor nos dice: te pongo delante de ti el hacer el bien, el poner mi palabra por encima de tu mente, por encima de tus pensamientos. El día de hoy te ofrezco vida eterna. El día de hoy te ofrezco la gloria venidera. El día de hoy te ofrezco la honra venidera. Y el día de hoy te ofrezco la inmortalidad, la eternidad en mi reino. El día de hoy te ofrezco la paz desde este momento y en adelante. Y por el otro lado tenemos la oferta del enemigo. Y esto es para los hijos de Dios. Es para los que hemos creído en el Señor Jesús. Es para los que hemos aceptado su sacrificio. Es para los que vivimos en fe. Si queremos seguir viviendo a través de nuestros pensamientos, o con toda sinceridad le queremos dar el lugar privilegiado en nuestra vida a la palabra de Dios. ¿Quieres seguir siendo contencioso? Adelante. ¿Quieres seguir desobedeciendo a la verdad? Lo siento. Vas a recibir ira, vas a recibir enojo, vas a recibir tribulación, vas a vivir en angustia. Cada uno de nosotros
elegimos. Padre, la verdad es que todos tenemos una vida íntima que tú la conoces plenamente y a la perfección. Y tú sabes la lucha interna que cada uno de nosotros estamos afrontando a cada día. Y tú sabes, Señor, de nosotros en qué instante y en qué momento de nuestra vida hemos presentado nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, porque es el culto mejor que te podemos dar con nuestro entendimiento, con nuestro razonamiento, sabiendo que tu palabra es mayor que la nuestra, sabiendo que tus pensamientos son mayores que los nuestros, sabiendo que tus planes son mayores que los nuestros. Señor, nosotros te hemos conocido. Nosotros buscamos el darte gloria. Nosotros buscamos ser agradecidos contigo. Ahora, Padre, también nosotros anhelamos en este momento, Señor, tomamos la firme determinación de poner tu palabra por encima de nuestros pensamientos. Si tú, Señor, veniste a salvar y no a juzgar, de igual manera nosotros. Padre, tus palabras son sencillas de comprender y son difíciles de vivir. Pero lo que es imposible para el hombre y para la mujer de este siglo, es posible para ti a través del Espíritu de Cristo. Padre, toca el corazón de cada uno de los que estamos aquí, que comprendamos lo que nos espera si a pesar de haberte conocido seguimos gobernándonos con nuestras propias ideas. Nosotros, Señor, anhelamos la vida eterna, anhelamos la gloria venidera, anhelamos la honra que tú, Señor, tienes para cada uno de nosotros, la eternidad, la inmortalidad y la paz que solamente viene de beber tu palabra y que tu palabra sea medicina para nuestros cuerpos. Gracias, Padre, te damos por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga.